Bien, buenas tardes con todos una vez más. Vamos a dar inicio, pues, en esta oportunidad a hablar sobre lo que es el tema del diseño y construcción de fitotoldos. ¿Ok? Eh, Cuando hablamos de fitotoldos, pues, vamos a hablar sobre pequeñas construcciones como tipo invernadero, solo que en esta ocasión los fitotoldos son, pues, que están cubiertos por una malla plástica. En este caso, mucho se utiliza el agrofil como material plástico para poder cubrir este, esta, este invernadero, ¿no? Entonces, a través de ello, pues, vamos a hacer control y manejo, pues, de lo que es el aspecto de la temperatura, de la humedad y también factores de viento, ¿no? Que puedan afectar dentro de lo que es la eh, producción de cultivos que tenemos dentro de este fitotoldo, ¿ok? Y en el fitotoldo entonces se va a construir de manera rústica, ¿sí? Por decirlo así. Va a tener pues materiales que se puedan utilizar de manera eh, rápida. Pueden utilizarse de repente cualquier material como el caso, los palos pues que, o en algunos casos pueden utilizar también fierro, ¿no? Pero generalmente se utilizan palos pues para como métodos de construcción, ¿no? Entonces, estos palos pues van a servir para poder formar la estructura, el diseño del invernadero y posteriormente encima va a ir pues lo que es el tema del plástico, ¿sí? Resumen. Podemos decir entonces que los fitotoldos son viveros, por decirlo así, habilitados con plástico agrícola, en este caso se utiliza el agrofil, que filtran pues los rayos solares y que permiten conservar el calor del día para la noche. En el caso, por ejemplo, de alturas, donde hay heladas, no se utiliza bastante los fitotoldos, ya que estos fitotoldos pues capturan la energía lumínica durante el día y en parte de la tarde, y en la noche, pues, donde hay bastantes heladas, pues mantiene en estado, digamos, de calor lo que es la parte de adentro de la estructura, ¿no? Del invernadero. Entonces, por ello es que los fitotodos se utilizan más convenientemente en alturas, ¿no? A veces hablamos de alturas de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, estos fitotodos, pues, van a ayudar en ese aspecto. Y ahí pues se van a hacer todos los manejos correspondientes a lo que es la producción de las plantas que vamos a producir, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, ustedes, en esa imagen que ustedes pueden ver ahí, bueno, es un invernadero, obviamente con temas de fierro, ¿sí? Y que en este caso pues también está cubierto con una pequeña cantidad, ¿no? De plásticos. Obviamente, este es el tipo de invernadero fijo, que si se dan cuenta tienen estructuras más sofisticadas, un poco más, digamos, de alta tecnología. E incluso ahí tienen un sistema de riego, como ustedes pueden ver también ahí, por goteo. Y pues bueno, es un sistema más amplio a comparación con lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos entonces a ver también algunos aspectos importantes, como vienen a ser los tipos, ¿no? Los tipos, cómo podemos construir en este caso los fitotoldos, ¿sí? El más conocido, o mejor dicho, los más conocidos son los tipo túneles, ¿sí? Y los tipo capillas, ¿ok? Son aquellos que pues tienen una cobertura. En caso los de tipo túnel, son aquellos pues que son estructuras que tienen en este caso como la tercera imagen que ustedes pueden ver acá, tienen una cubierta tipo circular, medio círculo, y pues aquí van establecidos el plástico y aquí adentro, como ustedes pueden ver, se va, digamos, a establecer la siembra de los cultivos, ¿ok? Y los tipos capilla, que se pueden decir así, son aquellos más parecidos a los que ustedes pueden ver acá abajo, ¿sí? No, digamos, no es un capilla completo,
pero similar, ¿ok? Entonces, estos dos, digamos que son los más conocidos o lo que se utiliza en la actualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque debido a su diseño, a su estructura, son un poco más rápidos, ¿no? De poder diseñar y construir. ¿Ok? Pero eso no queda de lado y también hay otros tipos de invernaderos, ¿no? Fitotoldos que puedan ser, por ejemplo, del tipo multitúnel, tipo gótico, asimétrico en caso, por ejemplo, de algunos que puedan utilizar, ¿no? Vidrios, ¿no? Ahí tienen el tipo Velo y el tipo Widespan, que son los que se utilizan en zonas, digamos, donde hay una mayor presupuesto y tecnología para estos tipos de fitotolos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes a considerar en los cuales nos van a ayudar la construcción de un fitotolo? ¿Sí? Recuerden que para poder diseñar, bueno, y esto ya también lo habíamos visto en el tema de los invernaderos, para poder construir un invernadero, pues las condiciones de suelo son muy importantes. Aquellos suelos que tengan una pendiente no mayor al 10%, ¿sí? Una humedad apropiada. Recuerden que cuando hay una pendiente mayor al 10% va a ocasionar problemas, por ejemplo, de encharcamiento, problemas de microclimas y problemas a la hora de poder, de repente hacer cualquier actividad o circulación de materiales, ¿ok? Entonces, esto de acá, el tema de la pendiente es muy importante. En caso de que haya una pendiente mayor al 10%, ¿se pueda construir? Claro que sí, sí se puede diseñar también un invernadero, pero para ello, pues lo primero que tengo que hacer es nivelar simplemente la parte en la cual yo voy a construir o diseñar mi invernadero, ¿ok? Bien, entonces las condiciones adversas a las cuales podemos mencionar que nos van a ayudar a la construcción de un fitotolo, pues se sienten principalmente los 5 factores que ustedes pueden ver ahí. Punto número uno, las lluvias, ¿ok? Desde luego, los fitotordos, cuando hayan precipitaciones, lo que va a hacer, pues, es evitar, pues, que estas lluvias, por decirlo así, puedan llegar o entrar dentro de la estructura. Sabemos que las lluvias, las gotas, ¿no? Las precipitaciones, tienen una condición ácida, ¿ok? Generalmente, estas condiciones ácidas lo que hacen es, pues, causar, digamos, pequeños problemas como quemaduras, problemas de toxicidad en el cultivo, ¿ok? Bueno, lluvias ácidas, aquellas pues que tienen alto contenido de hidrógeno y esto va a ocasionar salinidad en el suelo. Y por ello, pues, para poder evitar estos factores de acidez en el suelo, pues vamos a poder diseñar estas estructuras que nos van a ayudar a que estos suelos pues se puedan manejar de manera más óptima, ¿ok? En cuanto al tema del viento, es otro factor importante. Ustedes saben que el viento es un factor que muchas veces lo que ocasiona es caídas de flores, de repente deformaciones de las plantas. Y esto pues es un problema a la hora de poder manejar o cultivar e incluso producir un tipo de planta, ¿sí? Por ello estos tipos de fitotoldos controlan el tema del viento a favor del cultivo que tengamos dentro, ¿ok? Las temperaturas extremas, bueno, ya lo habíamos mencionado, en el caso, por ejemplo, de heladas, cuando hay temperaturas bajas, lo que van a hacer estos, pues, fitotolos es captar, como lo mencioné hace poco, la energía lumínica, los rayos solares durante el día y parte de la tarde, de manera que cuando llegue la noche, por las condiciones de frío, pues esta temperatura que está dentro del fitotolo va a poder entonces darle esas condiciones climáticas adecuadas para el cultivo. ¿Sí? Entonces, bajo estas condiciones vamos a poder mejorar y darle esa temperatura adecuada que requieren los cultivos que están dentro de nuestra estructura. ¿Ok? En cuanto a la intensidad de radiación solar, bueno, va de la mano con el factor o la condición anterior, de manera que estas radiaciones solares
van a darles pues esa temperatura adecuada para el cultivo. ¿Ok? Y por último, el tema de los factores de insectos, plaga. ¿Sí? Bueno, a raíz del tema de la cubierta, ¿sí? Vamos a impedir el ingreso de cualquier tipo de plagas, y no solamente plagas, sino también enfermedades dentro del fitotol, ¿sí? Entonces, esto de acá es algo que tenemos que tener en cuenta, y a la hora de poder diseñar y construir nuestros fitotolos, pues considerar estos 5 factores, ¿ok? Bien, entonces, bajo esas condiciones, entonces vamos a tener este, un buen diseño de un fitotolo para lo que es el tema de la conservación del cultivo dentro de la estructura. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, ¿no?, que nos proporcionan estos fitotolos? Bien, pues nos permiten explotar otro tipo de cultivos no tradicionales. Si bien es cierto, como lo mencioné también, los fitotolos generalmente se diseñan en condiciones, por ejemplo, donde hay bastante heladas. Entonces, hay algunos cultivos pues que no se adaptan a esas condiciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, un frutal tipo palto, una hortaliza, un tipo quizás fresa, o una hortaliza quizás tipo zapallo, ¿no? Hay condiciones en las que no son favorables para ellos. Y para ello es importante conocer también entonces las condiciones climáticas en las que se desarrolla el cultivo. ¿Sí? Entonces, si vamos a diseñar un fitotolo digamos, a condiciones altas, pues es importante considerar el tipo de cultivo que estamos pretendiendo, ¿no?, producir en nuestros fitotolos. Para ello, entonces, este fitotolo le va a permitir darle esas condiciones adecuadas, ¿no? Y poder sembrar, cultivar cultivos que de repente, bajo condiciones heladas, no se podían cultivar. Al captar esta energía lumínica, la radiación solar del sol durante el día, y permitir una mayor concentración de horas este, de temperaturas altas, pues va a poder permitir, ¿no?, el desarrollo de cultivos que de repente no estaban aptos bajo las condiciones de frío. Y por eso menciona que ahí se puede explotar otro tipo de cultivos que no eran tradicionales bajo esas condiciones, ¿no?, de baja temperatura. Otro factor importante como ventaja es que permite cultivar en lugares con condiciones climáticas adversas. Por ende, parecido y va de la mano también con el anterior, pues si vamos a poder desarrollar cultivos que antes no podíamos desarrollar, ahora pues vamos a tener, digamos, cultivos en los cuales pues vamos a cultivar, ¿no?, y darle esas condiciones apropiadas, y poder tener un mercado pues abierto bajo esas condiciones en las que de repente anteriormente no se podían. ¿Ok? Y para mejorar también importante la calidad del producto y llegar a nuevos mercados, ¿sí? Lo menciono y lo repito, importante entonces estas ventajas que nos pueden proporcionar un fitotolo, ¿sí? Es importante tener en cuenta también factores como, por ejemplo, lo habíamos mencionado anteriormente, la lluvia, ¿sí?, el tipo de suelo, el tema de el manejo en lo que concierne a la parte de sanitario, ¿sí?, la limpieza, y importante, pues, el tema de el tipo de agua, en este caso, el tipo de riego que vamos a utilizar, ¿sí? Podemos tener un fitotoldo con buenas condiciones, con buena estructura y con buen diseño, pero recordemos que también el factor importante a considerar, y lo vimos dentro de la construcción y el diseño de un invernadero, pues es el tema del recurso hídrico, ¿sí? Es un factor muy importante a considerar también en el tema de los fitotoldos. Otras ventajas importantes es que permite pues elevar el rendimiento, ya que al helarle las condiciones de temperatura alta, pues este cultivo pues va a poder desarrollarse con mayor, digamos, rapidez, y poder pues permitir tener buenos rendimientos, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque si ustedes han de saber, ¿no?, que, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los cultivos, el factor más importante para poder, digamos, desarrollarse y tener una buena producción y un buen color, es importante el tema el de la temperatura, ¿sí? La temperatura
y la concentración pues de la radiación solar que tenga durante el día el cultivo. Esto le va a poder permitir realizar sus diferentes procesos fisiológicos, principalmente el de la fotosíntesis y de la respiración, fotosíntesis durante el día y la respiración durante la noche, para que puedan pues producir sus azúcares, ¿no? Y con ello pues poder producir la fruta que nosotros vamos a poder cosechar, ¿ok? También importante considerar entonces que permite acortar el ciclo del cultivo en algunos casos, ¿no? Bajo estas condiciones pueden adelantarse, ¿no? Y generar un ingreso al mercado más temprano, ¿sí? Por ejemplo, para temas de cultivos de frutales se utiliza bastante el tema de las podas, donde es importante pues la acumulación de horas fríos, ¿no? Ustedes han de conocer también que en el tema del cultivo, por ejemplo, de la uva, ¿no? Para que pueda tener un buen brotamiento, es muy importante, pues, las horas las horas de frío, ¿sí? Entonces, si no tienen horas frío este cultivo, pues no va a tener un buen brotamiento, ¿no? Entonces, si le damos a buenas condiciones a un cultivo, pues vamos a poder acortar o bien también darle un mayor o un mayor tiempo de ciclo de vida, ¿sí? Entonces, por ello es importante darle el manejo y cómo es que nosotros también queremos ingresar al mercado, ¿ok? Otro punto importante es permitir, pues, prolongar el abastecimiento al mercado, cultivar fuera de la estación óptima. Es lo que le mencionaba. Entonces, al poder permitir acortar un ciclo de vida del cultivo, pues vamos a tener un mejor ingreso, ¿no? Y esto, pues, va a generar mejores, ganancias económicas al productor o a la persona que está produciendo ese cultivo. Y también que permite controlar plagas y enfermedades, ¿no? Es algo que ya lo habíamos mencionado, pero es importante y darle el mantenimiento adecuado a estos fitotoldos. ¿Cómo le damos el mantenimiento adecuado a estos fitotoldos para que no haya problemas de plagas y enfermedades? Pues simplemente es revisar, controlar que dentro y fuera de la estructura del fitotoldo no hayan, por ejemplo, aberturas, no hay fugas, que los, este, los perímetros, en este caso los palos que hemos puesto, estén bien templados, ¿no? Estén bien, digamos, en buenas condiciones, en óptimas condiciones que no permitan, por ejemplo, el deterioro de nuestro fitotoldo, ¿sí? Ese es un mantenimiento que se debe de dar constantemente dentro y fuera del diseño, ¿ok? Ahí tienen algunos productos, ¿no? Que se pueden obtener bajo un invernadero, que en este caso es un fitotoldo. Entonces, fíjense ustedes, uno de los cultivos, o bueno, hablando ya un poco más general, creo que son las hortalizas, los cultivos que más se establecen dentro de un fitotoldo. Por ejemplo, ahí tienen ustedes el pepino, el tomate y el pimiento, ¿no? Son cultivos, ¿no? Y esos tres, pues, son hortalizas y que bajo esas condiciones de fitotoldo pues se desarrollan adecuadamente, ¿no? Es más, fíjense ustedes, ¿no? Que dentro se puede observar, en este caso de la imagen del tomate, ¿sí? Que las condiciones incluso para poder darle ese color óptimo a la fruta se regulariza con mayor intensidad, ¿no? El tomate es un cultivo que no generalmente tiene que madurarse eh, de manera uniforme, ¿no? Siempre se madura una parte, que es la parte de abajo, y poco a poco va madurando la parte de arriba, ¿no? Pero fíjense la calidad, ¿no? Fíjense, digamos, el color y la uniformidad del desarrollo de la fruta dentro de este sistema de fitotoldo, ¿sí? Igual para el tema, por ejemplo, del pimiento, igual para el pepino. Entonces, como ustedes podrán ver y observar, es ahí pues donde viene la importancia, ¿no? De poder desarrollar un fitotolo y poder darles las mejores condiciones al cultivo. Ahora, hay ciertas desventajas, ¿no? No, como quien dice el dicho, ¿no? No todo lo que brilla es oro, ¿no? Hay ciertas desventajas. Ahora,
importante mencionarlas que, por ejemplo, las temperaturas durante el día son mayores que las de afuera. ¿Sí? Si bien es cierto, las temperaturas dentro del fitotoldo durante el día son muy consideradas, es decir, si yo tengo una temperatura, por ejemplo, ¿no? de 25 grados centígrados durante el día, dentro del fitotoldo, pues no va a haber 25 grados de temperatura, ¿no? Es algo ilógico pensar que dentro del fitotoldo va a tener la misma condición de temperatura que la que se encuentra en el externo, ¿no? De hecho, que va a tener mucho más que lo que se encuentra en el ambiente abierto, ¿no? Si es 25, aproximo que dentro del fitotolo estará una temperatura quizás de 30, 32, ¿no? grados centígrados. Y bajo estas condiciones también hay algunos cultivos que pueden sentir problemas de estrés, ¿no? Y pueden de repente deshidratarse y poder, digamos, ocasionar pequeñas pérdidas o problemas dentro de la producción. Para ello, pues, existen aberturas, ¿no? Ventanas, ¿no? que le puedan dar una ventilación adecuada y que pueda permitirle, pues, regular la temperatura tanto externa como interna, ¿no? El exceso de calor, entonces, ocasiona aborto de flores, disminución del cuajado, madurez precoz, bajo rendimiento y mala calidad del fruto, ¿no? Fíjense ustedes. Es un cuestión de poder regularizar, ¿no? Darle esa pequeño, como quien dice, esa pequeña pincelada para poder mejorar, ¿no? tanto las condiciones externas como internas, ¿sí? Nosotros no vamos a construir o diseñar un fitotolo con la finalidad, pues, de que se nos caigan las flores, ¿no? Y las flores, recuerden que es el principal factor que debemos de cuidar durante la producción de nuestros cultivos, ya que de la flor depende bastante, ¿no? el proyectado de rendimiento o de producción que hemos ejecutado dentro de nuestro programa de desarrollo del cultivo, ¿sí? Entonces, por ello es importante entonces tener en cuenta este tema de la temperatura durante el día para que no puedan afectar el desarrollo de los cultivos, ¿sí? Normalmente en la noche, en condiciones altas, pues nos va a venir bien porque las condiciones frías, pues, no son muy buenas para la mayoría de cultivos y pues esta temperatura dentro del fitotolo, pues sí les va a ayudar. Pero cuando en el día, por ejemplo, ya sobreexcede lo adecuado, pues eso también nos puede traer puntos en contra, ¿sí? Entonces, es importante ahí chequear y monitorear el tema del factor de la temperatura. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, algunos tipos de invernaderos. En este caso se han utilizado cristales. También pueden utilizarse cristales para el tipo de diseño de fitotoldos. Y pues esta está cubierta pues con el cristal, lo cual le va a dar pues una radiación o una onda, ¿no? De temperatura más larga en comparación pues con el tema del plástico, ¿no? Ahora, este costo es muy adicional y un poco más alto que el uso de agrofil, pero pues que en este caso, si se pueden percatar ustedes, ¿no? Acá arriba hay una pequeña abertura, ¿eh? A una pequeña abertura tipo ventana, al costado igual. Y con ello, pues, como les había mencionado, si acá afuera hay una temperatura de 25 grados, acá adentro, pues, imagínense, habrá mucho más, ¿no? Conforme más se concentra las horas de sol, la intensidad lumínica, más calor hay acá adentro, ¿sí? Por ello es pues que muchas veces nosotros cuando estamos en nuestros domicilios y están las ventanas cerradas y estamos en pleno verano, ¿no? ¿Qué hacemos? Abrimos las ventanas, ponemos un ventilador, porque nosotros como persona mismo estamos entrando en una condición en que sentimos que el calor está sobrepasándose lo adecuado y ya queremos, digamos, refrescarnos, tener una temperatura más baja. Lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Cuando sienten que también ya está la temperatura excediendo lo adecuado, pues comienzan a estresarse, ¿no? Y comienzan a marchitarse, en algunos casos, como mencionó anteriormente,
se caen las flores, eso trae como consecuencia bajos rendimientos y mala calidad de fruta. Y entonces, aquí se tiene que hacer es hacer una pequeña orificio, una abertura, una ventana para poder controlar pues esa temperatura, ¿no? Haciendo uso de termómetros dentro del invernadero, vamos a poder controlar entonces la temperatura. ¿Ok? Otra desventaja es que, por ejemplo, la humedad ambiental es muy alta dentro del invernadero debido a la falta de aireación, ¿sí? Y ahí viene lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Hacer estos tipos de fogue para poder controlar no solamente el aspecto de temperatura, sino también el aspecto de la humedad ambiental, ¿sí? Alta humedad ambiental entonces afecta el cuaje del fruto, es decir, no se forma la fruta, ¿sí? Llega a florear todo, pero no llega a cuajar, ¿sí? Importante entonces la floración y el cuajado dentro de nuestros fitotol. Y ocasiona pues también el aparecimiento de plagas y enfermedades. Es obvio que bajo condiciones de humedades adecuadas se pueden desarrollar ciertas enfermedades y ciertas plagas, ¿ok? Plagas, altas humedades, en el caso, por ejemplo, del botrytis, oidium, mildius, que puedan alterar el desarrollo dentro del cultivo, y también pues problemas como el Fusarium, la Phytophthora, el Phytium, que son también problemas de hongos dentro de nuestros fitotolos. Plagas, pues podemos hablar del mosca blanca, los trips, los pulgones, las arañitas rojas, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia entonces de controlar y hacer un buen manejo del control de la temperatura y de la humedad dentro de nuestros fitotoles. Otra desventaja importante es que la estructura del fitotolo, pues produce sombreado por la acumulación del polvo o gotas de agua sobre el plástico del techo. Si bien es cierto, ¿no? El agrofil, pues es un plástico que va a generar, digamos, unas condiciones eh, adecuadas para el cultivo, pues también puede ser un problema si no se le da el mantenimiento, ¿sí? Y el mantenimiento es importante. Si no se le da mantenimiento, como menciona ahí, se pueden acumular polvo o gotas de agua sobre el plástico. ¿Y qué ocasiona esto? Ocasiona muchas veces que en este caso el plástico pueda deteriorarse más rápido, pueda de repente sufrir una pequeña abertura, orificio, que esto puede ser un factor perjudicial para el ingreso de plagas y enfermedades. O también, pues, si no se le hace un mantenimiento y el polvo se concentra, no puede, digamos, o si estamos pretendiendo de que nuestro fitotolo tenga una temperatura durante el día de 22 grados centígrados, con el polvo, pues vamos a generar una pequeña cubierta encima del agrofil que le va a permitir, digamos, la temperatura que habíamos pronosticado dentro del fitotolo sea mucho menor. ¿Sí? Es como una pequeña cubierta encima más del agrofil, ¿no? Y esto va a ocasionar pues que haya también factores como de repente sombras, y esto va a disminuir y bajar la temperatura dentro del fitotolo, ¿sí? Por ello es importante entonces el mantenimiento. ¿Cuál es el efecto, pues, que puede ocasionar esto? Que disminuye la radiación solar, como lo había mencionado, ¿no? Es menor temperatura, menor radiación solar sobre las plantas, entonces esto ocasiona una reducción en la producción, ¿sí? Vuelvo a repetir, la radiación solar es muy importante para que la planta pueda producir sus carbohidratos, los azúcares, que posteriormente pasarán a ser, pues, parte, ¿no? del desarrollo de la flor y de la fruta que vamos a pretender cosechar, ¿sí? Otra desventaja importante es que existen deterioros del suelo por la manera intensiva del cultivar y por el aislamiento con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, el suelo se ve afectado dentro, pues, del invernadero debido a los factores, pues, como son el medio ambiente, ¿sí? ¿Cuál es el efecto importante que es importante considerar que puede ocasionar este problema? El agotamiento del suelo y disminución de la calidad y cantidad de la producción, ¿sí?
Entonces hay que darle por eso las condiciones adecuadas. Si en caso, por ejemplo, tengamos una temperatura alta, recuerden que el suelo es como un imán, ¿sí? Capta también la temperatura en la que se encuentra, digamos, el área, y si le damos una temperatura, pues, de 25 o 30 grados centígrados, pues lo que vamos a ocasionar es que también el suelo pueda captar esa temperatura y pueda, digamos, mantenerla dentro del interior o dentro, digamos, del espacio del suelo, ¿no? ¿Y qué ocasionar esto? Es que muchas veces estas altas temperaturas van a ocasionar problemas, fúngicos, bacterianos, porque le vas a dar las condiciones adecuadas, o también, pues, puede ocasionar problemas de repente de inhibición del desarrollo radicular del, digamos, del cultivo, ¿no? Para poder regular la temperatura del suelo que hacemos, le damos un riego, ¿no? No sé si habrán escuchado ustedes que, por ejemplo, para poder regular la temperatura de un suelo cuando está en condiciones altas, se le da un pequeño riego para poder disminuir esa temperatura. Entonces, como ustedes podrán ver, son manejos que se le tiene que dar dentro de nuestro fitotoldo, ¿sí? De ahí viene la importancia de conocer cada uno de estos factores y pues considerarlos a la hora de poder producir nuestros cultivos. ¿Cuáles son los criterios técnicos para la construcción de un invernadero? En este caso, un fitotoldo. Cuando hemos decidido entonces iniciar la construcción de nuestro fitotoldo, debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, la ubicación según el sol. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo debemos de considerar este factor importante en cuanto a la ubicación del sol? ¿Cuál es la dirección adecuada que debemos de seguir para poder, digamos, instalar o diseñar nuestros fitotoldos? ¿Qué dicen ustedes? Les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchos de repente me pueden decir, no, es bueno diseñarlo de norte, de repente a sur, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el sentido adecuado que yo puedo considerar para poder diseñar y construir mi fitotoldo? A ver, fíjense ustedes, tienen una ubicación según el sol. La orientación, ya sea para un fitotoldo o un invernadero, debe ser de norte a sur, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, ya que bajo esas condiciones de norte a sur, permite pues que todas las partes del cultivo reciban la luz solar, ¿sí? ¿Qué pasa si no consideramos esa orientación a la hora de diseñar nuestros fitotoldos? ¿Qué puede pasar? ¿Qué creen ustedes? Ya tengo claro de que la orientación adecuada para la construcción o el diseño de mi fitotoldo tiene que ser de norte a sur. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo no puedo ponerlo bajo otras orientaciones? ¿Por qué específicamente tendré que ser de norte a sur? Ya ves, Norte-Sur. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? A ver, aquí tengo una participación. Por el aire. Sí, también es un factor que puede, digamos, influenciar, pero recuerden que si es un fitotoldo, el aire entra al fitotoldo, creo que no, Ya no ¿no? entra. No entra, Yo ¿no? creo, Estamos diseñando un yo- fitotoldo justo con esa finalidad de poder controlar esos factores climatológicos que muchas veces es un poco complicado. Entonces, va más allá de un tema de aire. Por eso yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que pueda ocasionar si yo la orientación de mi fitotodo lo hago de otra manera?
Si el fitotoldo fuera en contrario, según lo que nos estás explicando, es para la altura, no va a tener una temperatura óptima, ¿no? Si está al contrario. Pero yo creo que el fitotoldo se le debería construir en forma contraria en la selva, porque el calor es un poco más intenso. Correcto. Sí. Fíjense ustedes, lo que ha mencionado es muy bueno a considerar, ¿no? Siempre es bueno saber la orientación de dónde sale el sol y de dónde, digamos, es la puesta del sol. ¿Por qué es importante considerar esto? Y lo que menciona el tema de la selva también es muy importante, ¿no? Las temperaturas de allá, por ejemplo, son muy diferentes a las que puede haber tanto en la sierra como en la costa, ¿no? Ahora, ¿por qué yo les mencionaba el tema de la orientación de norte a sur? Porque si ustedes se dan cuenta, habrán visto, no tanto, quizás tanto en invernaderos o fitotoldos, ¿no? Sino en cualquier tipo de campo o cultivo, que hay una orientación a la hora de sembrar unos tipos de los frutales, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, en la costa donde yo me encuentro, ¿no? Es importante considerar que las empresas que producen a campo abierto los cultivos tienen esta orientación de norte a sur. ¿Por qué? Porque dentro o en medio, ¿no? Entre planta y planta, es decir, en el surco, ¿no? Entre surco y planta, por ahí va a circular, digamos, la radiación solar. Y eso le va a permitir mejor expandir, ¿no? Y tener una mejor captación de la intensidad lumínica. ¿Qué pasa si será lo contrario? El cultivo anterior puede ocasionarle sombra al cultivo que le sigue. Entonces, el primer cultivo que se encuentra, digamos, al inicio, va a tener mejor captación lumínica y el segundo va a estar perjudicado. ¿Por qué? Porque el primero se va a desarrollar mucho más, ¿no? Por la intensidad lumínica y el segundo no se va a desarrollar este, adecuadamente. Y el primero le va a generar, digamos, sombra al segundo y el segundo de repente al tercero. De manera que cuando a veces, no sé si se han percatado en algunos campos, ¿no? Hay cultivos donde en el borde, ¿no? O el contorno están grandes, están bonitos, ¿no? Uno puede decir, pucha, está bonito tus cultivos. Y cuando entran adentro, se dan con la sorpresa de dos cosas. Que bien, el cultivo no se ha desarrollado bien, no ha tomado color y de repente no tiene las cantidades de fruta que se les había, digamos, proyectado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque pues obviamente el factor de luz es muy importante y si no se les da esa condición adecuada de intensidad lumínica, pues la planta no se va a desarrollar. Por ello es importante considerar esta orientación. Incluso cuando hay temas de poda en cultivos en frutales como el pecano, ¿no? El cítrico, es importante formar un diseño tipo copa que le permita ingresar la luz solar en medio adentro, ¿no? Y que el contorno pues pueda, digamos, darle esa regulación de temperatura, ¿no? Entonces, la intensidad lumínica, la radiación solar es muy importante bajo esas condiciones. Por ello es importante entonces considerar ese tipo de orientación para poder permitir las condiciones adecuadas del cultivo. Permite que las plantas reciban luz solar uniforme. Sí, correcto, muy bien. Gracias por tu aporte. Esa es, digamos, la finalidad entonces de tener una orientación adecuada dentro de nuestros fitotoldos. Bien, entonces ahí tienen ustedes, por ejemplo, siguiendo esa orientación, ¿sí? Fíjense, todo el cultivo recibe luz durante todo el día. Es decir, si nosotros tenemos una orientación de norte a sur, ¿no? Y vamos a sembrar nuestros cultivos bajo esa orientación, pues el sol va a salir, ¿no? Y se va a poner su puesta, pero durante el día le va a caer toda la intensidad o la radiación solar a cada uno de los cultivos. Esa es la finalidad de seguir una orientación dentro de los fitotóricos. ¿Qué pasa, sí? Cuando se le da de repente otra orientación que no es la de norte a sur. El cultivo
no recibe igual luz en la mañana y en la tarde. Además, las plantas se producen sombras entre sí. Lo que yo les mencionaba, fíjense, ¿m? La radiación solar no llega adecuadamente. Esta parte de acá que ustedes ven en blanco, básicamente es la sombra, ¿no?, que le está ocasionando al cultivo siguiente. Y si se dan cuenta, el cultivo que más recibe eh, radiación solar es el primero, ¿no? Es el que, digamos, más se beneficia, porque va a recibir la intensidad lumínica en la mayoría de su área de desarrollo. Pero el segundo no va a tener ese beneficio, menos el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el último. Todos van a recibir, sí, pero no completamente. Por eso que de repente también otro factor importante que ustedes ven dentro del desarrollo de los cultivos es que hay una parte que está verde, verde el cultivo, tiene un color muy bonito, pero hay otra parte que de repente está amarillo y muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué mi cultivo está amarillo? Le doy un buen riego, le doy un buen manejo, le controlo bien el tema de plagas y enfermedades, ¿qué es lo que está pasando, no? Y es que muchas veces el factor de la radiación solar juega un factor primordial. ¿Qué es lo que le da el color a la hoja? El magnesio. El magnesio es parte de la clorofila, ¿no?, que le da esa pigmentación importante al color de la hoja del cultivo. Y por ende, para ello es importante la intensidad lumínica. Si no tiene estas condiciones, pues no va a tener el color adecuado. ¿Sí? Bien, esto es un detalle importante a considerar entonces dentro de la orientación de nuestros fitotoldos. Ahora, ubicación según obstáculos. Fíjense, ubicación correcta. Cuando estemos construyendo un fitotoldo, ¿sí? Y esto es muy importante considerar también, es la altura de algún objeto que pueda haber cerca a la construcción de nuestros fitotoldos. Menciona, por ejemplo, que la distancia mínima del invernadero a cualquier objeto que no permita el paso de la luz o el viento debe ser de 5 metros de distancia, ¿sí? Es decir, yo diseño en un punto, en el caso de acá, de la imagen, está un invernadero, un fitotoldo, y la sombra, pues, o digamos el objeto, en este caso una planta, está a un distanciamiento, pues, de 5 metros, ¿sí? De manera que cuando el sol o la puesta de sol, ¿no?, se haga en su mayor esplendor, pues no perjudique y no ocasione sombra al invernadero o al fitotoldo, ¿sí? Ya que si pueda ocasionar o darle, digamos, una cierta sombra, pues va a ocasionar lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Problemas de floración, problemas de cuajado de fruto y problemas de coloración de hojas en los cultivos, ¿sí? Entonces, la distancia del fitotoldo a cualquier objeto, ¿no?, planta, casa o un muro que pueda haber, es importante considerarlo que tenga un distanciamiento de 5 metros. Si es más, mucho mejor, de manera que le va a permitir una mejor captación solar y esto pues va a beneficiar al fitotoldo, ¿sí? Eh, Ubicaciones incorrectas, por ejemplo, tienen acá, ¿no? En este caso se construyó o se hizo un fitotoldo cerca o con un distanciamiento menor a 5 metros de en este caso, una planta o un cultivo. ¿Qué va a ocasionar? Que en este caso, fíjense, los puntos o las flechas puntuadas de color negro estén con sombra. O sea, toda esta área, digamos, que va a estar cubierta de sombra. ¿Cuánto es? 50%. Más, yo diría incluso, ¿no? Si trazamos una línea acá, donde no le está llegando, digamos, la radiación solar, es más del 50%. O ya en peor de los casos, pongámosles 50%. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, creo yo, hacer un diseño, construir un fitotoldo cerca a un objeto que pueda ocasionarle esta sombra. Pues eso es algo que no se debe hacer, ¿no?
El árbol, por ejemplo, en este caso que está delante, que le antecede, ocasiona sombra al cultivo, provocando pues tallos alargados, ¿no? Además, las raíces consumen agua y nutrientes disminuyen la producción. ¿Por qué menciona que los tallos son alargados? Vuelvo y repito, la planta busca o va a buscar siempre el sol. ¿Para qué? Para poder generar sus reservas, ¿no? Dentro de las raíces. Y si no encuentra el sol, ¿qué va a hacer? Bien lo busca y al no encontrarlo, pues se pasa por un proceso de estrés, ¿no? O también puede, digamos, a llegar a morirse, digamos, la planta. Entonces, bajo esas condiciones, los tallos se alargan buscando la intensidad lumínica, ¿no? Y van generándose tallos delgados, pues, ¿no? Igual en el tema de la raíz. Si se dan cuenta, la raíz también busca la humedad de, digamos, del el agua que se encuentra dentro del suelo. Y si no hay humedad, como sea, la planta va a buscar y eso va a generar, pues, a estimular el desarrollo de raíces, ¿no? Pero va a consumir energía. Y si no hay energía, el cultivo, pues, se estresa y llega a morir. Entonces, son detalles que a veces uno pueda ignorar, pero que vale la pena mencionarlos a la hora de poder diseñar estos fitotolos. Y ahí tienen entonces ubicaciones incorrectas. En este caso, había una casa, ¿no? Una casa anterior, ¿no? Que le antecedía y esto generaba pues sombra al fitotoldo. De ahí pues pueden haber problemas muy fuertes si no damos una solución correcta al desarrollo de este o al diseño de este fitotoldo. O ubicación para una buena ventilación. Bueno, la ventilación es muy importante en los fitotoldos e invernaderos ya que deben orientarse según la dirección del viento que predomina en la zona, ¿sí? Al igual que la orientación del sol, es importante ver la orientación del viento, ¿sí? De dónde a dónde va el viento. Y bajo esas condiciones también considerar el diseño y la construcción de nuestros fitotoldos. Ahí tiene un ejemplo en la ubicación correcta de una buena ventilación, ¿sí? Es decir, si existe una adecuada ventilación, ya que el aire, digamos, frío entra y empuja el aire caliente hacia afuera, ¿no? Esto va a permitir regular, ¿no? La temperatura que se encuentra dentro del fitotol. O excesa cantidad de aire, ¿sí? De calor, pues va a permitir entonces poder ventilar el tema del frío. ¿Sí? El frío va a entrar, va a ingresar y esto va a regular la temperatura, pues, del ambiente dentro del fitotol. ¿Sí? Por eso es importante, entonces, ver la orientación. ¿Ok? Y ahí tienen ustedes, fíjense, cómo es que el aire caliente sale cuando lleva una misma dirección en el diseño de nuestro fitotoldo. Ahí tienen ubicaciones correctas para una buena ventilación. ¿Sí? Fíjense que el viento, ¿no? E incluso acá pues está una, como le había mencionado, algún objeto en una construcción que dentro de todo pues no está perjudicando el diseño, la construcción de este fitotol. Una velocidad de viento que le permita pues circular de manera rápida y le permita, digamos, eh, ex- eh, sacar la alta temperatura que se encuentra dentro del fitotolo y regularla de acuerdo a las condiciones que nosotros estamos pretendiendo cultivar el cultivo, ¿sí? Eh, Ahí tienen una ubicación incorrecta, que es, digamos, lo que no se debe hacer, ¿sí? Este es un muro, ¿no? Que muchas veces se construye un fitotolo cerca a un muro y el aire, pues, ingresa y lo que hace es choca con el muro y no puede, digamos, salir o defogar y digamos, el aire se concentra adentro incluso con mayor cantidad, ya que al momento de expulsarla y regresar genera un estrés, ¿no? Unas condiciones de microclimas. Y esto es muy desfavorable para nosotros, ya que dentro del cultivo, pues va a tener, digamos, una reacción muy, este, perjudicial y esto va a ocasionar, pues, pérdidas de crecimiento del cultivo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no?
si se construye o se arma un fitotoldo cerca a una casa, ¿no? El aire viene en esta dirección, ¿no? De izquierda a derecha, y acá pues no va a tener dónde, digamos, ventilarse o desfogar las altas temperaturas que se encuentran dentro, y esto va a ocasionar pues que hayan problemas de microclimas dentro del fitotoldo, ¿sí? Y ahí tiene que hacerse entonces un buen manejo o rediseñar y llevar este fitotoldo a otro lugar. Igual, ahí tienen ustedes la misma imagen, pero un poco más cerca, ¿no? Donde está acá pues la casa y acá se construye un fitotoldo, ¿no? De acá ya no hay, digamos, donde pueda, digamos, airear o ventilarse el fitotoldo, y lo único que va a ocasionar pues esto es condiciones anticlimáticas dentro del fitotoldo. Entonces la ventilación en este tipo de fitotoldos o invernaderos se da entonces por las ventanas laterales, ¿sí? Acá hay ventanas laterales, no sé si ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Acá hay unas pequeñas ventilaciones que van a permitirle, pues, poder desarrollar una mejor condiciones climáticas dentro del fitotoldo, ¿sí? Igual acá también a la parte del otro lado, también hay una abertura y esto también le va a permitir, pues, ventilar las altas temperaturas dentro. Dentro de este agrofil hay otro plástico, ¿no? Que le va a permitir también para temas de lluvias poder controlar mejor y no hayan problemas de aberturas, orificios en el fitotol. Ahí tienen ustedes, entonces, cómo es la construcción, ¿no? Y cómo es los factores que se deben de tener en cuenta en el tema de la ventilación. Acá arriba hay una pequeña abertura, una pequeña ventana que le va a permitir también regular la temperatura que se encuentra adentro. ¿Sí? Esto es un tipo de diseño, ¿no? Importante a considerar para poder mejorar las condiciones climáticas dentro del fitotol. ¿Ven? Aquí tienen ustedes las temperaturas. ¿Qué es lo que ocasiona una pequeña abertura arriba? Poder dar un ventilador, pues que pueda, digamos, regular la temperatura, pues, en la parte, digamos, de adentro, ¿sí? Y esto es lo que ocasiona, pues, o lo que origina el poder regular la temperatura. Ahora, bueno, la altura de los Este invernaderos ingeniero, fitotóxicos, ¿sí? ingeniero, buenas noches. Una consulta rápida sobre el modelo que acaba de mostrar. El anterior, en la anterior imagen. ¿Me podría retroceder, por favor? Esa. Sí. Ese agujero tendría que estar en dirección del viento o en contra del viento, el agujero superior. Porque en la anterior imagen, mostró un vivero donde también está la abertura, pero la abertura tiene tipo una cubierta para que el agua no pase, pero el viento o el aire caliente fluya con normalidad hacia arriba. Ese agujero sería bueno ubicarlo en pro del viento o en contra del viento. Muy buena pregunta. Sí. Lo que es adecuado para poder, esta pequeña abertura que tú me mencionas, tendría que ser en contra del viento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo a favor del viento, no? Bueno, digamos que el viento viene en esta dirección, ¿ok? Y yo estoy dándole las ventilaciones adecuadas, ¿no? Digamos, lo que está dentro del fitotoldo, pero ¿qué pasa si el viento viene a favor? Entonces, ¿cómo va a poder, digamos, salir, ¿no? O regular ese factor si lo que va a ocasionar es que vamos a volver a ingresarlo, ¿no? No sé si me dejo entender. Es como lo que le mencionaba en esta imagen, ¿no? Ustedes pueden ver acá, ¿no? O sea, viene, digamos, el viento en esta dirección, inverso, ¿no? De izquierda a derecha. Yo estoy ventilando, digamos que quiero
regular mi temperatura dentro de mi fitotolo, pero hay un factor que no me está permitiendo que se pueda, digamos, eh, salir esa alta temperatura, que es el viento, pues que lo está regresando nuevamente a favor. Entonces, por ello es que esas aberturas que tú me mencionas tiene que ser en contra del viento, ¿sí? No sé si me dejé entender con la respuesta. Sí, ingeniero, gracias. Ya, ok, muy bien. Entonces, eso es algo que muy importante considerarlo, ¿ok? Tiene que ser en contra del viento. Bien, y la altura, pues bueno, es algo que ya es importante considerar, que determina el microclima dentro de la construcción, ¿no? Mientras un invernadero es más alto, el microclima adentro es más templado, es decir, hay menos temperatura. Y cuando digamos, el fitotolo o el invernadero en este caso es, digamos, más pequeño o más bajo, la temperatura incluso es mucho más mayor, ¿sí? Debido a que se concentra con mayor rapidez las temperaturas y la humedad a comparación de un fitotolo que tenga una altura mayor a una de repente que tenga de 1,5 metros, ¿no? Entonces, este es un importante considerar, ¿no? Y cuáles son las condiciones que le queremos dar, por ejemplo, si estamos en una temperatura, en una zona alta, ¿sí? Y pretendemos darle de noche también de repente condiciones de más calor, ¿no? Entonces tenemos que hacer un fitotoldo bajo, ¿no? Que tenga una temperatura de repente quizás no mayor a 1,5 metros o quizás en algunos casos 1,80 metros, ¿no? Porque recuerden, mientras más alto es, ¿no? La temperatura dentro va a ser menor. Mientras más bajo sea, la temperatura va a ser mayor. Entonces, ahí hay un tema también que se puede manejar y dependiendo de cuánto es el tema que nosotros querramos manejar o darle a las condiciones dentro del fitotolo, pues se hará de repente más alto o se hará más bajo, ¿sí? Ya, bueno, ahí tienen algunos materiales o herramientas que se utilizan, ¿no? Esto ya es algo general que igual se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes, de que se puedan necesitar a la hora de hacer un fitotolo, ¿sí? Bueno, el diseño pues va a ser muy variado y dependiendo del tipo de fitotolo que queramos desarrollar, ¿sí? El diseño, por ejemplo, de techo triangular, de tipo capilla, que les había dicho, tiene características como, por ejemplo, que es difícil la colocación del plástico, y por ello es que a veces de repente no se utiliza con mayor regularidad. Dificulta el estiramiento, es otro factor importante. Menor resistencia a vientos y lluvias intensas. Y permite también mayor penetración de la luz en las mañanas y tarde, pero mayor reflejo al mediodía, ¿sí? El de techo tipo arco es otro diseño, ¿no? Tipo bien como parecido al túnel. Es más, su característica es que es más fácil colocar el plástico, mejor estiramiento, una mayor resistencia a viento y lluvias intensas y que permite pues mayor penetración de la luz al mediodía, ¿sí? Entonces son características que se dan de considerar y a tener en cuenta. ¿Cuál es la metodología para construir un invernadero o un fitotoldo? Bien, es importante entonces el trazado, ¿sí? Igual que un invernadero o un vivero, importante considerar un trazado. ¿Cuánto es el distanciamiento, el área que estamos pretendiendo realizar y construir nuestros fitotoldos? En este caso, por ejemplo, es de 4 por 10, ¿no? Luego viene la colocación de los pingos laterales o en el caso, por ejemplo, de los palos o fierros que podamos colocar que van a ir en los perímetros, ¿sí? O en las aristas, mejor dicho. Los cuatro que van a definir entonces y delimitar el área, ¿no? De nuestros fitotolos. Posterior a ello, pues van a tener que venir otra colocación, ¿no? En este caso, de pingos o de palos o de fierros, ¿no? En los otros extremos, ¿no? Que van a darle entonces la estructura del diseño lateral. Luego de ello viene la colocación, pues entonces, ¿no? De un pequeño pingo mayor o un palo mayor, ¿no? Que va a estar en los centrales y les van a dar pues el diseño adecuado para la construcción de nuestro fitotolo. Seguido de ello, ¿qué va a venir? Pues simplemente la colocación de los palos, digamos, largos, ¿no? Que van a cubrir los laterales. Posterior a ello, va a venir la colocación de los palos que van a subdividir
¿no? Y darle esa ah, estructura para poder colocar, ¿no? El plástico o ya sea vidrio que podamos colocar dentro de nuestro fitotoldo. Y luego de ello pues viene, ¿no? El palo que va a estar, digamos, en el centro y le va a dar pues esa estructura tipo capilla a nuestro fitotoldo. Y una vez tenido pues este diseño o ya tenido, digamos, el armazón de nuestro invernadero o fitotoldo, pues viene la colocación o el tendido de la malla, ¿sí? Ahí se va pues a poder colocar las mallas, que básicamente es extender la malla de manera cuidadosa, ya que si lo vamos a jalar, digamos, con rapidez para poder avanzar rápido, podemos generar cortes, ¿no? O digamos pequeñas fugas y esto a la larga pues nos va a traer problemas. Y también importante sujetar los extremos. ¿Para qué? Para poder templar y poder posteriormente amarrarlos, sujetarlos. Y este tema de poder amarrarlos tiene que ser en zigzag. Es decir, un punto, digamos, acá y otro punto acá, en zigzag. De manera que si nosotros vamos por un solo línea, el otro lino pues se va a ver afectado y de repente no van a coincidir con el tema de a la hora de sujetar la malla, ¿sí? Entonces tiene que ser en zigzag para poder tener eso uniformidad y que no hayan problemas este, a la hora de templar pues las mallas en el fitotol. Y luego de ello pues ya viene pues el tema del poner los arcos para poder pues tender, ¿no? Y así poder darle el diseño de nuestro fitotoldo. Ahí está, ahí lo tienen ustedes. De manera rápida, ahí tienen ustedes lo que hemos visto, la preparación de la madera. Se debe sacar la corteza y pintar entre 50 y 70 centímetros la base de los palos con la finalidad de que no se puedan apolillar o podrir. O en algunos casos, cuando no se pinta, se utiliza también plásticos, ¿no? Plástico, por ejemplo, de fertilizantes como los que vienen, por ejemplo, en la urea. Esos plásticos, esas bolsas costales plásticos se ponen, se cubren la parte basal del palo y se entierra, ¿no? Para que no se apolillen o se pudran las maderas con total facilidad. Luego, pues, antes de iniciar la construcción, se debe cuadrar entonces el área, ¿no? Para luego hacer una nivelación de la estructura en relación al suelo con el uso de un nivel o una brújula, ¿no? Y ahí tienen la construcción, ¿no? Lo que hemos visto, fíjense, ahí está prácticamente lo mismo, ¿no? Que habíamos visto, pero en este caso, pues, o ya de manera real, ¿no? Utilizando palos, ¿no? Entonces, digamos, el preparado del terreno se limita, se ponen las aristas, ¿no? Luego los laterales, posteriormente los palos del centro, que son mucho mayor en comparación con los laterales, y luego se tienden los palos, pues, para poder formar la estructura. Y luego viene la colocación de los arcos, y ahí viene, pues, el tendido, pues, de las mallas, ¿no? Ahí se está tendiendo la malla con total cuidado, ¿no? Haciendo pues y formando pues en este caso ya la estructura de nuestros fitotoldos. Y ahí está prácticamente ya terminado el fitotoldo, cubierto por completo y de manera pues que ya aquí ya se encuentra ya digamos apto para poder digamos sembrar o cultivar el cultivo dentro del fitotoldo. ¿Sí? Bien, eso ya sería de manera, digamos, rápida todo lo que concierne la parte del diseño y la construcción de los fitotoldos. ¿Sí? No sé si hasta aquí ha quedado alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Ingeniero, una consulta, ¿cómo se llama el plástico Ah, ya, el agrofil. Sí, el agrofil, así agrofil? se llama. Es Y la un malla, plástico cualquier tipo de malla. Maya Rachel, ¿no? Número 18, creo que si más no me equivoco, Maya Rachel color verde. Algunos utilizan el negro, pero ¿qué pasa con el negro? El negro generalmente tiende a tener problemas, no es muy resistente como la Maya Rachel, digamos en este caso verde, que es más resistente. ¿Sí? Bueno, pero es las que más se utilizan, la MR es el verde y el Agrofil. Ahora, el Agrofil también hay por números, si más no me equivoco, creo que es número 6 8 y 10. Cada uno de ellos pues tiene, digamos, un grosor distinto, ¿no?
Y eso ya tendrías que verlo de acuerdo a las condiciones, el aspecto económico que en la cual tú también vas a habilitar tu fitotoldo. ¿Sí? Excelente. Profe, buenas noches. Una consulta. En Sí, cuanto a la helada que cae, ¿qué, qué se puede hacer, no? Si cuando está, ¿no? Después de tendido de plástico ahí adentro con algo se puede cubrir para que no pase, ¿no? Yo tengo un fitotordo que la helada es fuerte, ¿no? Y pasa, ¿no? Hasta las plantas lo pasan, ¿no? Eso, ¿cómo podría contrarrestar, no? Sería mi pregunta. las heladas, cuando hablas de heladas, pues te refieres a a la parte de la temperatura, ¿sí? Condiciones de frío, es lo que Eh, entiendo? sino que la helada cuando cae dentro del fitotoldo pasa, ¿no? ¿Granizo? No, la helada pasa, ¿no? No debería pasar, ¿no? Pero yo en la práctica pasa, ¿no? Lo que está verdecito, o verdecito, Ya. verdecito, entonces llega la temporada de invierno y la helada pasa, ¿no? El plástico no, en mi zona no, al menos no respeto, ¿no? Pasa normal y ya pues igual, ¿no? Es como si estaría afuera, ¿no? Igual lo hace marchitar a las plantas. Correcto. Creo que, creo que se refiere es que en el invierno, por el clima, ¿Ya? pasa el sereno y la planta amanece mojada. Creo que a eso se refiere. Ah, ya, ya, correcto. Creo que a ver, les había mostrado acá, creo que sí me lo mostré en una imagen. A ver, déjenmelo buscar rápidamente. Ya, creo que es este, creo. Miren, no sé si se podrá percatar bien o se verá, pues bueno, pero fíjense, y también lo mencioné, ¿no? Acá hay una cubierta, ¿no? De plástico, en este caso Orofil. Pero adicional a ello, bueno, y acá se está, digamos, retirando, ¿no? Aquí en la parte de acá arribita se puede ver que hay otro tipo de plástico encima de ella. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, bueno, hay un tema acá que es el tema del que mencionó el compañero, ¿no? O el colega, que por ejemplo, acá cuando hay problemas, por ejemplo, de heladas, ¿no? Y no se puede controlar bien, pues se le tiene que hacer de repente otra pequeña, digamos, cobertura, ¿no? De manera que esto no perjudique al, digamos, plástico que está formando el diseño o la estructura de nuestro fitotol. Este plástico pues le va a dar, digamos, una pequeña, es como una capa, ¿no? Que va a cubrir y va a poder mejorar las condiciones e incluso poder de repente regular con mayor frecuencia el tema de la temperatura dentro, ¿no? Ya teniendo quizás una cubierta encima, el tema de las heladas va a ser mucho menor, porque vamos a poder capturar el tema de la condición de temperatura adentro mucho mayor en comparación con un solo plástico. ¿Sí? No sé si llegué a mencionar esto, pero creo que es importante mencionarlo para que puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Si en tu caso, por ejemplo, podrías probar de repente poniendo otra cubierta encima y de manera que esto te va pues, a ayudar pues, a poder mejorar las condiciones y reducir la helada que tú me mencionas. ¿Sí? Muchísimas gracias, profe. Ya, me quedó claro. Gracias. Ok, no te preocupes. ¿Alguna otra consulta? ¿Otra duda? Les voy a hacer llegar este material y adicional a ello también les voy a hacer llegar otro material más para que puedan también, que va de la mano con lo que hemos visto ahorita y que también puedan considerarlo para poder tener en cuenta a la hora de desarrollar y diseñar sus fitotoldas. ¿Sí? Y, profe, una última consulta más. No, la distancia de ¿no? Entre postes laterales, ¿cuánto es no, lo recomendado, ¿no? O es dependiendo del clima o de la ubicación.
Ah, ya, bueno, del distanciamiento, pues bueno, realmente, como tú mencionas, va a depender bastante de cómo, o sea, si tú le das un distanciamiento, digamos, por ejemplo, mayor a 5 metros quizás, ¿qué vas a tener? Que el viento, ¿no? De todas maneras, el viento, el mismo, ¿cómo se puede decir? El factor, bueno, en este caso voy a hablar principalmente del factor viento. ¿Qué pasa cuando se distancia mucho, mayores a 5 metros o a 4 metros quizás, ¿no? Se va a formar como unas pequeñas panzas, por decirlo así, pequeños globos, ¿sí? Unas pequeñas, tipo, este, cómo lo puedo llamar? ¿No? Que va a generar como una pequeña, pancita, y eso va a generar a la larga que poco a poco vaya, cediendo el plástico con el viento, digamos, lo empuja, y cuando no hay viento, pues regresa a su estado normal. Cuando haya otro viento, pues vuelve a empujar. Cuando no hay viento, vuelve a estar en su estado normal. Y en ese trance de que está, de que lo empuja, ¿no? Y regresa, se empuja y regresa, pues comienzan, digamos, el plástico, ¿no? A formarse como un chicle, y pues no va a tener, digamos, digamos, estructura adecuada, de manera que cuando de tanto, digamos, el factor viento perjudicar este diseño, puede ocasionar una abertura, ¿sí? Entonces, lo adecuado, de acuerdo a las literaturas, a las condiciones, es que no pase, ¿no? El tema de los pastos, de los palos, colocarlos mayores a 5 metros, ¿no? 4,5 metros, y eso considerando el tema del viento, en la cual estamos desarrollando o construyendo nuestro fitotolo. Si tenemos fuerte viento, ¿no? Y lo habíamos mencionado también, ¿no? El factor viento. Si tenemos fuerte viento en la zona donde estamos construyendo nuestros fitotolos, pues evitar, pues, que los distanciamientos sean mayores de los palos o de los postes, ¿no? Que eso va a ocasionar ese problema, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto a tu respuesta. ¿Quedó claro? Sí, sí, profe, gracias. En ¿No? conclusión, creo que el fitotoldo, si hay mayor aireación, se debe de manejar el poste un poco más unido, ¿no? Porque si no se va a generar, se va a hacer bolsa y Exacto. se puede romper, y se Exacto. puede romper. Eso es lo que va a generar, ¿no? Ese tipo de bolsa, ¿no? Y va a ocasionar que se rompa a la larga, ¿no? Al mínimo, de repente, choque con algún tipo de arena, quizás, ¿no? Incluso el viento, levanta arena, ¿no? A veces, y esas arenas, pues, con el uso también pueden ocasionar abertura, ¿no? Pues todos esos problemas tienen que considerarse el tema del viento, ¿ok? Claro, tenemos que manejar criterio, creo ahí, ¿no? Sí, exacto. Según en la zona que nos encontramos. Correcto, ¿no? Y ver el tema del viento, las lluvias, los granizos, el tema del tipo de suelo, la nivelación, ¿no? El tipo de agua que vamos a utilizar dentro del invernadero para poder darle esas condiciones. Por ahí una ventilación, como la habíamos visto, ¿no? También anteriormente, ¿no? O usar de repente algún tipo de ventilación, ¿no? El tipo la orientación del sol, que es importante, que la habíamos mencionado también, ¿no? Todos estos factores son muy importantes, ¿sí? Entonces, creo que el criterio es muy importante a la hora de poder diseñar y construir un fitotolo, como lo mencionó el compañero, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? La próxima clase va a ser a las 6 también. Miguel. Eh, bueno, eso creo que la coordinadora le va a comentar a ustedes, ¿sí? No sé si habrá otra clase, creo que sí o no. Bueno, Sí, si lo porque son hay. 3 clases, recién estamos empezando la primera, pero acá es sobre las clases son de Ya, bueno, en todo caso, si en este caso es fertilización, la primera. químicos y abonos orgánicos, mejoramiento del suelo. Eso era el tema para tratar. Ya, correcto. Ya, bueno, entonces, como les menciono,
Y bueno, ya se pondrán en contacto con ustedes y ya les informarán, pues, ¿no? En la siguiente clase y la hora que irá a realizarse, pues, ¿no? Claro, porque el tema lo que es, lo que yo hice en el grupo era para tocar sobre fertilización químicos, abonos orgánicos y mejoramiento de suelo. Oye, estás en otro grupo entonces. No, Ya, no, este habrían mandado el link y a las 6 se habría quedado. y bueno, ya estaremos en otra oportunidad, ¿sí? Que tengan una excelente noche y nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense.